Unidad 3, la célula como un sistema. El objetivo de esta unidad es describir la célula como la unidad de constitución y funcionamiento de los seres vivos. Su contenido, células, clasificación, células eucariotas y procariotas, tipos de células eucariotas, animal y vegetal, y estructuras celulares y su fisiología. Las biomoléculas están estructuradas de manera tan precisa y organizada que constituye la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. Es lo que conocemos como célula. La mayoría de las células son pequeñas, entre 1 y 100 micrómetros. También existen diferentes formas de células, como por ejemplo las hay alargadas, las hay irregulares, esféricas, cúbicas, estrelladas. En la parte derecha de la lámina tenemos los diferentes tipos de células y podemos apreciar su forma. Tenemos células en forma alargada como los espermatozoides, células estrelladas como las neuronas, cilíndricas como las que forman el axón de la neurona, células romboides como las células sanguíneas, entre otras células. En cuanto a su clasificación, según su estructura, existen dos tipos de células. Las células procariotas, que son aquellas que conforman organismos más simples, con menos información genética. Estas células poseen membrana celular y un citoplasma, pero están desprovistas de organelos membranosos. Su material genético está formado por un filamento de forma cíclica de ADN. Podemos ver la imagen acá. Este tipo de células no poseen núcleo y en su citoplasma se encuentran gran cantidad de moléculas, como por ejemplo las enzimas, que estas son responsables de reacciones químicas esenciales para la vida de la célula. Las procariotas forman a los organismos procarióticos, tales como las bacterias, las cianobacterias, algas verde azules y los micoplasmas. Las células eucariotas son células más grandes, son células complejas, estructural y funcionalmente. En estas células se pueden distinguir tres partes fundamentales, como lo vemos acá en la imagen: la membrana celular, que es la que bordea toda la célula, el núcleo, que se encuentra provisto de una envoltura nuclear, el citoplasma, que es todo el líquido donde se encuentran los orgánulos celulares. Y este tipo de células constituye o forma a todos los organismos eucariotas. Entre ellos tenemos los hongos, los protozoarios, las plantas y los animales. Las estructuras celulares más importantes o las principales, por decirlo de esta forma, es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular se encuentra rodeando la célula y la aísla del contenido celular de su entorno. Está formada por lípidos y proteínas. En el dibujo podemos observar todo lo que recubre a la célula es la membrana celular. El citoplasma está formado mayormente de agua y en él se encuentran flotando las estructuras llamadas organelos, que son las encargadas de llevar las funciones celulares. Entre esas estructuras tenemos los ribosomas, que son estructuras que generan proteínas en las células. En el caso de la procariota, el ribosoma traduce la información del ARN mensajero. También están las mitocondrias, que son las encargadas de suministrar la mayor parte de energía para la actividad celular. El aparato de Golgi, que maneja las proteínas ya sintetizadas, las transforma y las exporta al resto del organismo. Entre muchos otros organelos que están encargados de la fisiología celular. Los cromosomas son otras estructuras de las células que se encuentran en el núcleo. Están compuestos o son cuerpos formados por ADN, el material genético que lleva la información de un individuo a otro. Esta información se halla separada
en genes y cada uno corresponde a una característica particular del organismo. En la imagen podemos ver una comparación entre una célula eucariota y una procariota. El núcleo, en el caso de la célula eucariota, se encuentra envuelto por una membrana nuclear, mientras que en la procariota no posee un núcleo verdadero, sino un nucleoide, y este nucleoide no tiene membrana nuclear, es decir, está en contacto con el resto de la célula. Algunas procariotas pueden tener flagelos, también poseen pared celular, mientras que la eucariota posee membrana celular. Seguimos entonces con lo que son las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Tres diferencias realmente notables entre una célula vegetal y una célula animal es que la célula vegetal posee una pared celular con celulosa. Es lo que le da el color verde a los vegetales. En la célula animal posee una pared celular. En la célula vegetal, la célula animal no posee plástidos. Sin embargo, la célula vegetal posee plástidos y cloroplastos. Los plástidos y los cloroplastos son los que proveen de colores a los vegetales, por ejemplo, como el color verde en el caso de los cloroplastos. Y los plástidos dan el color amarillo, el color rojo, entre otros. La célula animal no posee vacuolas. La célula vegetal sí posee vacuolas, que estas se encargan de almacenar lo que son las aguas en los vegetales, o el agua en los vegetales. En la parte inferior de la lámina tenemos una célula animal y una célula vegetal. Allí podemos ver algunas estructuras que poseen las células animal que no están presentes en la célula vegetal, la que nombramos anteriormente, y aparte de ellas también están los lisosomas que se encuentran en la célula animal, los centriolos, flagelos y cilios que están en alguna célula animal para la movilidad del organismo. Ambas son células eucariotas, pero con diferencias bastante notables. Ok, llegamos entonces al final del contenido y tenemos la asignación para el hogar. Repasa el contenido antes de la clase virtual. Escribe en tu cuaderno la información que aparece en negrillas. Dibuja en tu cuaderno una célula de tipo animal. Esta puede ser una célula del sistema nervioso, sanguíneo, hepática o algún otro tipo de célula animal de tu preferencia. Una vez que la dibujes, vas a decir cuáles son sus características, dónde se encuentra y cuál es la función de esa célula. Luego realizas un cuadro comparativo donde establezcas 5 diferencias entre una célula eucariota y una procariota. Investiga sobre la función de la membrana plasmática y diga su importancia. Explica qué significa que la célula sea considerada un biosistema o un sistema biológico. Esto lo vas a hacer con tus propias palabras, pero fundamentado en la teoría que ya conocemos. Escribe tus respuestas en tu cuaderno o página y preséntala en la próxima clase en el aula virtual. Como recomendación final, si tienes alguna duda, el día de la clase virtual consulta con tu profesor para que puedas aclararla y tener los mejores resultados en tu asignación. Éxitos